¿Qué tal? Hoy es domingo 22 de mayo del 2022 y hoy corresponde en nuestra lectura leer del primer libro de Reyes los capítulos 7 y 8 y del libro de los Salmos el capítulo 36. Antes de leer, vamos a pedirle al Señor que nos permita escuchar su voz. Padre, en esta hora te quiero pedir que por favor nos ayudes a escuchar tu voz. Señor, oramos por nuestra iglesia para que también nos muestres el camino por donde tú quieres que vayamos. Y oramos, Señor, por la paz entre estos dos países que se encuentran en guerra, Ucrania y Rusia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Leamos la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, capítulo número 7. Otros edificios de Salomón. Después Salomón edificó su propia casa en 13 años y terminó toda su casa. Edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 45 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto, sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Estaba cubierta de cedro encima de las vigas que se apoyaban sobre 45 columnas, 15 columnas por hilera. Había 3 hileras de ventanas, una ventana frente a otra en grupos de 3. Todas las puertas y ventanas tenían marcos cuadrados y una ventana estaba frente a otra ventana en grupos de 3. También edificó el pórtico de las columnas, que tenía 22 metros y medio de largo por 13 metros y medio de ancho, y frente a las columnas de este pórtico había otro pórtico con columnas que tenía un alero adelante. También edificó el pórtico del trono o pórtico del juicio, donde había de juzgar, y lo recubrió con cedro desde el suelo hasta las vigas. En la casa donde habitaba había otro atrio más adentro del pórtico, el mismo tipo de construcción. Salomón también edificó una casa parecida a este pórtico para la hija del faraón, que había tomado por mujer. Todas estas obras, desde el cimiento hasta las cornisas y afuera hasta el gran patio, eran de piedras costosas, bloques labrados a medida, cortados con sierra tanto por el lado interior como por el lado exterior. El cimiento era de piedras costosas y piedras grandes, piedras de 4 metros y medio y piedras de 3 metros con 60 centímetros. Arriba también había piedras costosas, bloques labrados a medida y madera de cedro. Y el gran atrio tenía en derredor un muro de 3 hileras de bloques labrados y una hilera de vigas de cedro, como el atrio interior de la casa del Señor y el pórtico de la misma. El rey Salomón envió a traer de Tiro a Hirán, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, cuyo padre era un hombre de Tiro, un artesano en bronce. Él estaba lleno de sabiduría, inteligencia y experiencia para hacer todo el trabajo en bronce. Él fue al rey Salomón e hizo toda su obra. Hirán modeló las 2 columnas de bronce. Cada columna tenía 8 metros de alto y una circunferencia de 5 metros y medio. Hizo también 2 capiteles de bronce fundido para que fueran puestos sobre la parte superior de las columnas. Un capitel tenía 2 metros con 25 centímetros de alto y el otro capitel también tenía 2 metros con 25 centímetros de alto. Los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas tenían redes de trenza en forma de cadenillas, 7 para un capitel y 7 para el otro capitel. Hizo las granadas en 2 hileras alrededor de cada red para cubrir los capiteles de la parte superior de las columnas. Los hizo para el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 1 metro con 80 centímetros. Los capiteles sobre las 2 columnas tenían 200 granadas en 2 hileras encima de la parte abultada del capitel que estaba encima de la red, tanto en el primer capitel como el segundo. Entonces erigió las columnas en el pórtico del templo. Cuando erigió la columna del sur, llamó su nombre Jaquín, y cuando erigió la columna del norte, llamó su nombre Boaz. Puso en la parte superior de las columnas un motivo de lirios. Así concluyó la obra de las columnas. Hizo también la fuente de bronce fundido, que tenía 4,5 metros de borde a borde, era circular y tenía 2 metros de alto y una circunferencia de 13 metros. Había motivos de calabazas por debajo y alrededor del borde en número de 10 por cada codo, dispuestas en 2 hileras de calabazas alrededor de la fuente, las cuales habían sido fundidas con una sola pieza con ella. Estaba asentada sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. La fuente estaba asentada sobre ellos y todas sus partes traseras,
daban hacia la parte interior. La fuente tenía 7 centímetros de espesor. Su borde era como el borde de un cáliz o de una flor de lirio. Tenía una capacidad de 44.000 litros. Hizo también 10 bases de bronce. Cada base tenía 1 metro con 80 centímetros de largo, 1 metro con 80 centímetros de ancho y 1 metro con 35 centímetros de alto. Este era el diseño de las bases. Tenían marcos y los marcos estaban entre los paneles, y sobre los marcos que había entre los paneles había figuras de leones, bueyes y querubines, y sobre los paneles, tanto encima como debajo de los leones y de los bueyes, había guirnaldas en bajo relieve. Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce. En sus 4 patas había unos soportes debajo de la pila. Estos soportes eran de bronce fundido y tenían guirnaldas a cada lado. Su apertura sobresalía del interior 45 centímetros a manera de capitel. Su apertura era redonda, hecha como una base de 68 centímetros de diámetro. También alrededor de su apertura había bajorrelieves. Sus marcos eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los marcos. Los ejes de las ruedas salían de la base. Cada rueda tenía 68 centímetros de alto. El diseño de las ruedas era como el de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus aros, sus rayos y sus cubos eran todos de metal fundido. También los 4 soportes de las 4 esquinas de cada base salían de la misma base. En la parte superior de la base había un soporte circular de 23 centímetros de alto, y sobre la base había soportes y marcos que salían de la misma. Sobre las planchas de sus soportes y de sus marcos grabó querubines, leones y palmeras, según el espacio de cada uno, con guirnaldas en derredor. De esta manera hizo las 10 bases del mismo metal fundido y de la misma medida y de la misma forma. Hizo también 10 pilas de bronce. Cada una tenía una capacidad de 880 litros. Cada pila tenía 1 metro con 80 centímetros de circunferencia. Colocó una pila sobre cada una de las 10 bases. Después puso 5 bases al lado sur del templo y las otras 5 al lado norte del templo, y puso la fuente al lado sur del templo hacia el sureste. Hirán también hizo las ollas, las palas y los tazones. Así terminó Hirán de hacer toda la obra que hizo para el rey Salomón en la casa del Señor: las 2 columnas, los tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las 2 columnas, y las 2 redes que cubrían los 2 tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas, las 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas para cada red, para cubrir los 2 tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas, las 10 bases y las 10 pilas sobre las bases, la fuente con los 12 bueyes debajo de la fuente, las ollas, las palas y los tazones. Todos estos utensilios que Hirán hizo para el rey Salomón en la casa del Señor eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Salomón dejó de pesar todos estos utensilios por su gran cantidad. No se averiguó el peso del bronce. Salomón también hizo todos los utensilios de la casa del Señor: el altar de oro, la mesa de oro sobre la cual estaba el pan de la presencia, 5 candelabros de oro puro estaban al sur y otros 5 al norte delante del santuario interior, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Asimismo, hizo de oro puro las copas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y los incenciarios. También eran de oro los goznes de las puertas de la sala interior, el lugar santísimo y los de las puertas de la sala del templo. Así se terminó toda la obra que el rey Salomón hizo para la casa del Señor. Entonces Salomón introdujo las cosas que su padre David había consagrado, y puso la plata, el oro y los utensilios en los tesoros de la casa del Señor. Salomón traslada el arca al templo. Capítulo 8. Entonces Salomón congregó en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los jefes de las casas paternas de los hijos de Israel ante el rey Salomón, para hacer subir el arca del pacto del Señor desde la ciudad de David, que es Sión, y se congregaron ante el rey Salomón todos los hombres de Israel en la fiesta en el mes de Etanín, que es el mes séptimo. Fueron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. Luego subieron el arca del Señor, el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas lo subieron, el rey Salomón y con él toda la congregación de Israel que se había reunido junto a él, estaban delante del arca sacrificando tantas ovejas y vacas que por su gran cantidad no se podían contar ni numerar. Entonces los sacerdotes introdujeron el arca del pacto del Señor
en su lugar en el santuario interior del templo, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, de modo que los querubines cubrían el arca y sus varas por encima. Las varas eran tan largas que los extremos de las varas se podían ver desde el lugar santo que estaba delante del santuario interior, pero no se podían ver desde afuera, y allí han quedado hasta el día de hoy. Ninguna cosa había en el arca excepto las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado allí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Entonces Salomón dijo: El Señor ha dicho que Él habita en la densa oscuridad. Ciertamente te he edificado una casa sublime, una morada donde habites para siempre. El rey se volvió y bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Entonces dijo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que con su boca prometió a mi padre David, diciendo: Desde el día en que saqué a mi pueblo Israel de Egipto, no había elegido ninguna ciudad de todas las tribus de Israel para edificar una casa donde estuviera mi nombre, pero elegí a David para que estuviera al frente de mi pueblo Israel. Estuvo en el corazón de mi padre David el anhelo de edificar una casa al nombre del Señor Dios de Israel, pero el Señor dijo a mi padre David: Por cuanto ha estado en tu corazón el anhelo de edificar una casa a mi nombre, has hecho bien en tener esto en tu corazón. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino tu hijo que te nacerá, él edificará la casa a mi nombre. El Señor ha cumplido su promesa que había hecho, y yo me he levantado en lugar de mi padre David. Me he sentado en el trono de Israel como el Señor había prometido, y he edificado la casa al nombre del Señor Dios de Israel, y he dispuesto allí un lugar para el arca, en la cual está el pacto del Señor que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Entonces Salomón se puso de pie delante del altar del Señor, frente a toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Oh Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Tú guardas el pacto y la misericordia para con tus siervos que caminan delante de ti con todo su corazón. Tú has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste con tu boca. Con tu boca lo prometiste y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cumple con tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: No te faltará delante de mí un hombre que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, para andar delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Dios de Israel, sea confirmada tu palabra que hablaste a tu siervo David mi padre. Pero ¿es verdad que Dios ha de habitar sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que he edificado. Sin embargo, oh Señor Dios mío, vuélvete hacia la oración y la plegaria de tu siervo, para oír el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Estén abiertos tus ojos de noche y de día hacia este templo, hacia el lugar del cual has dicho: Allí estará mi nombre, para escuchar la oración que tu siervo haga hacia este lugar. Escucha la plegaria de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú en el lugar de tu morada en los cielos, escucha tú y perdona. Si alguna persona peca contra su prójimo, y éste le toma juramento al hacerlo jurar, y él entra bajo juramento ante tu altar en ese templo, entonces escucha tú en los cielos y actúa. Juzga a tus siervos, condenando al injusto, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza, y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante del enemigo por haber pecado contra ti, y ellos se vuelvan a ti y confiesen tu nombre y oren y te supliquen en este templo, entonces escucha tú en los cielos, perdona el pecado de tu pueblo Israel, y hazlos volver a la tierra que diste a sus padres. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti, si oran hacia este lugar, confiesan tu nombre y se vuelven de su pecado cuando los aflijas, entonces escucha tú en los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enséñales el buen camino por el que deben andar, y dales lluvia sobre la tierra, la cual has dado a tu pueblo por heredad. Cuando en la tierra haya hambre, cuando haya peste, cuando haya tizón, hongo, langosta o pulgón, o cuando su enemigo lo asedie en la tierra de sus ciudades, cualquiera que sea la plaga o la enfermedad,
Cualquiera que sea la oración o la plegaria que haga algún hombre o todo tu pueblo Israel, cada uno reconociendo la plaga de su corazón y extendiendo sus manos hacia este templo, entonces escucha tú en los cielos el lugar de tu morada y perdona y actúa. Da a cada uno conforme a todos sus caminos, pues conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todo hombre, a fin de que te teman todos los días, que vivan sobre la superficie de la tierra que tú has dado a nuestros padres. Asimismo, cuando el extranjero, que no sea de tu pueblo Israel, venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre y de tu poderosa mano y de tu brazo extendido, y venga a orar a este templo, entonces escucha tú en los cielos el lugar de tu morada. Haz conforme a todo aquello por lo cual el extranjero clame a ti, a fin de que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, te teman como tu pueblo Israel, y sepan que este templo que he edificado es llamado por tu nombre. Si tu pueblo sale a la batalla contra su enemigo por el camino que los envíes, y ellos oran al Señor en dirección a la ciudad que tú has elegido y a la casa que he edificado tu nombre, entonces escucha en los cielos su oración y su plegaria y ampara su causa. Si pecan contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojas contra ellos y los entregas ante el enemigo, y estos los llevan como cautivos suyos a la tierra del enemigo, lejana o cercana. Si ellos vuelven en sí a la tierra donde hayan sido llevados cautivos, y se vuelven y te suplican en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo: hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente. Si en la tierra de sus enemigos, a donde los hayan llevado cautivos, ellos se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, y oran a ti en dirección a la tierra que diste a sus padres, a la ciudad que has elegido y al templo que he edificado tu nombre, entonces escucha en los cielos el lugar de tu morada su oración y su plegaria, y ampara su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti y todas las transgresiones que han cometido contra ti, y hazlos objeto de misericordia ante los que los han llevado cautivos, para que tengan misericordia de ellos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste de Egipto en medio del horno de hierro. Estén abiertos tus ojos a la plegaria de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para escucharlos en todo aquello que te invoquen, porque tú, oh Señor, los has separado para ti como tu heredad de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de tu siervo Moisés cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Y sucedió que cuando Salomón terminó de hacer toda esta oración y plegaria al Señor, se levantó de estar de rodillas delante del altar del Señor con sus manos extendidas al cielo. Entonces se puso de pie y bendijo en alta voz a toda la congregación de Israel, diciendo: bendito sea el Señor que ha dado descanso a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había prometido. No ha faltado ninguna palabra de todas sus buenas promesas que expresó por medio de su siervo Moisés. El Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres. No nos desampare ni nos deje. Incline Él nuestro corazón hacia sí, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos, sus leyes y sus decretos que mandó a nuestros padres. Que estas palabras mías con que he suplicado delante del Señor estén cerca del Señor nuestro Dios de día y de noche, para que Él ampare la causa de su siervo y la de su pueblo Israel según la necesidad de cada día, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Sea pues íntegro el corazón de ustedes para con el Señor nuestro Dios, a fin de andar en sus leyes y guardar sus mandamientos como en este día. Entonces el rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios delante del Señor. Salomón ofreció al Señor como sacrificios de paz 22,000 toros y 120,000 ovejas. Así el rey y todos los hijos de Israel dedicaron la casa del Señor. Aquel mismo día el rey consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor, pues allí ofreció los holocaustos, las ofrendas vegetales y el cebo de los sacrificios de paz, porque el altar del bronce que estaba delante del Señor era demasiado pequeño para contener los holocaustos, las ofrendas vegetales y el cebo de los sacrificios de paz. En aquella ocasión Salomón y todo Israel con él, una gran congregación desde el Lebo Amat hasta el arroyo de Egipto, hicieron fiesta delante del Señor nuestro Dios durante 7 días y otros 7 días más, es decir, durante 14 días. Al octavo día despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey y se fueron a sus moradas alegres y con el corazón gozoso por toda la bondad que el Señor había hecho a su siervo David y a su pueblo Israel. Ahora leamos lo que dice el Salmo número 36.
la misericordia de Dios. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y manos de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y y no podrán levantarse. Esta es la lectura de este día, domingo 22 de mayo. Que el Señor nos permita seguir adelante. Les mando un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima lectura. Hasta pronto.